Antes de argumentar de forma reaccionaria en los comentarios, tanto si estás de acuerdo como si no, por favor mira el video completo. Sé que hay mucha opinión dividida al respecto y si se toman el tiempo de mirar y comprender lo que voy a exponer, a lo mejor se llevan una sorpresa. Además, y esto como consejo general, la gente se da cuenta cuando comentan sin haber visto el video. Muchas veces los contraargumentos que comentan ya se mencionaron y desmintieron en el mismo video y eso solo hace que su postura pierda peso. No se quiten la oportunidad de aprender o reforzar sus opiniones. En este video voy a intentar desmenuzar la frase "esas cosas no son dinosaurios", mientras que trato de sacar algo de ahí. La idea es que sirva de complemento a otro video que subí anteriormente hablando de un tema similar. Ahí me enfoqué más en el tema de los mutantes e híbridos, dejando entrever mi postura sobre el asunto que vamos a tratar hoy. Sin embargo, acá voy a tocar el tema de los dinosaurios como monstruos en la novela de forma más directa. El análisis va a ser tanto narrativo como técnico, pero más narrativo que otra cosa. Y mis fuentes las voy a dejar en la descripción. Me refiero a entrevistas, citas textuales del libro, entre otras cosas. Chequénlas y ya que andan por ahí abajo, si quieren apoyar este tipo de contenido, denle like, suscríbanse, dejen un comentario positivo, lo que a ustedes les nazca. A mí eso me ayuda mucho y yo de verdad lo agradezco un montón. Ahora sí, y con todo esto aclarado, empecemos. Para empezar, pequeño contextillo. La frase "esas cosas no son dinosaurios", la cual por cierto nunca es dicha textualmente en los libros, más bien al revés, se expresan frases que denotan exactamente lo contrario de manera explícita, pero eso lo vamos a ver más adelante, surgió en redes junto con una tendencia por la creación de contenido que mezclaba la franquicia Jurassic Park con el terror analógico. Muy buenos videos por cierto, recomiendo ampliamente verlos si te gusta la franquicia. Casi al mismo tiempo, una generación de espectadores que probablemente creció con la saga Jurassic World o que se introdujo a la franquicia con esta, lo cual no tiene nada de malo, se topó con el hecho de que las primeras dos películas tienen como base dos novelas, ambas escritas por el fallecido escritor Michael Crichton, con un tono algo más oscuro y explícito que sus contrapartes audiovisuales. La frase fue repetida hasta el cansancio como una especie de mantra para abanderar el descubrimiento repentino de que, entre comillas, nada en Jurassic Park fue real. A esto hay que sumarle el cambio de filosofía creativa en la franquicia junto con escenas de Jurassic World que explicitan las intenciones del parque y, bueno, ya se imaginan cómo viene la cosa. Desde ya les adelanto un poco de la conclusión. Sí, esas cosas sí son dinosaurios, quizás no de la manera convencional, pero lo son. De todos modos, esto me parece un debate más semántico que otra cosa. Definirlos como dinosaurios no es relevante, al menos no para la cuestión que la frase trae a la mesa, ya que el problema radica en el subtexto que busca denotar. Cuando alguien dice "esas cosas no son dinosaurios", no se refiere a que no pueden ser catalogados dentro del grupo taxonómico dinosauria, sino que está haciendo alusión a que esos bichos relatados en la novela son monstruos. Lo cual, al menos en material de los libros originales y las primeras películas, no podría estar más lejos de la realidad. Son animales. Animales peligrosos, pero animales a fin de cuentas. Podemos debatir todo el día si es correcto llamarlos dinosaurios o no, dada su condición como clones genéticos, pero eso desviaría la atención del punto importante, que es preguntarnos bajo qué filosofía creativa fueron escritos en primer lugar. Mucho mito general alrededor de las novelas dice que los retratan como monstruos grotescos de laboratorio, escritos con el único propósito de generar terror, pero ni las intenciones del autor, ni su tratamiento en las páginas denotan eso. En otras palabras, pueden ser creaciones genéticas de laboratorio, pero en principio esto nunca detuvo a Crichton o a Spielberg de representar animales. No empleaban este elemento como excusa para no trabajar comportamientos adecuados o diseños estrambóticos, sino que como una explicación medianamente coherente para traer a los dinosaurios a nuestro tiempo. Entonces la pregunta no debería ser ¿esas cosas son dinosaurios?, sino más bien ¿esas cosas son monstruos asesinos? Crichton lo deja bastante claro en entrevistas. Su intención fue siempre construir dinosaurios como animales, no como monstruos terroríficos. Él decía que su desafío era convencer a la gente de que los dinosaurios eran reales y no bestias de fantasía. En una entrevista recuperada por Ed Gross y publicada en el sitio SFF Gazette, Michael Crichton decía: "Lo único que tengo muy claro y que ahora está más allá de toda discusión es que cuando Steven empezó a planificar esto, en referencia a la película, lo que estaba sobre la mesa y era muy claro para todos era que había que ofrecer los dinosaurios más creíbles
jamás creados. Para que el proyecto funcionara, había que potenciar la persuasión visual de los animales. Si no se hacía eso, y si se ponía en medio de la historia la idea tradicional de los dinosaurios, la cosa no sería interesante. Repito que estas son palabras de Crichton, el escritor original de la novela. Michael se documentó muchísimo a la hora de escribir Parque Jurásico, y eso es notorio. Sí es verdad que se toma ciertas libertades creativas, como lo del veneno del dilofosaurio, la inteligencia de los raptores, el carnotauro que se camufla, o el hecho mismo de que el ADN se conservara tan bien tras tantos millones de años dentro de los mosquitos. Sin embargo, y como ya mencioné en el video anterior, dichos elementos estaban justificados de una u otra forma, en un sentido conceptual. No eran el eje de la narrativa, sino que la nutrían sin comprometer el objetivo principal de llevar dinosaurios al mundo moderno, creando terror y suspenso, pero con animales creíbles, además de la reflexión sobre jugar con los límites de lo ético en la naturaleza. Focalizarlos como monstruos sería romper con ese mensaje por completo y lo volvería algo burdo. Otra historia más de Frankenstein. De algún modo, esas incoherencias son más un conductor y no tanto un fin. Pavimentan el camino, pero no son el destino. En una línea similar están cosas como la dependencia a la lisina o el olor a putrefacción de los animales desextintos, que tampoco dejan de ser elementos que enriquecen la trama, le da cierto realismo y rellenan agujeros de guión, pero que el autor no utiliza como excusas para no trabajar sus investigaciones y su tratamiento hacia los dinosaurios como animales. También están los casos donde la ciencia avanzó y las reconstrucciones o comportamientos quedaron obsoletos. Es el caso de los Deinonychus siendo llamados velociraptores, la carencia de plumas en los terópodos, la falta de labios en los tiranosaurios e incluso, en el caso de las películas, el diseño del espinosaurio, entre muchas otras cosas que en la época eran imposibles de saber o deducir dado que la data no se había descubierto. Eventualmente, esto se justificó en el canon extendido de las películas como consecuencia del uso de ADN de anfibio o modificaciones de laboratorio, pero en realidad todos sabemos que nunca fue contemplado y que esa justificación se introdujo para darle una explicación diegética a este tema. Es más, tanto en la primera película como en la primera novela, cuando el ADN de anfibio influía en la narrativa, como con el tema de la reproducción de los velociraptores, no era a razón de sostener los diseños comerciales, sino de denotar que la vida se abre camino. Con lo anterior ya queda claro que el escritor original y padre del concepto de Parque Jurásico pensó en todo momento en traer dinosaurios creíbles y que respondieran directamente a la ciencia de ese entonces, con condimentos sutiles, cortesía de la ficción, pero sin estropear estas intenciones. Pero, ¿qué pasa con las películas? ¿Se mantuvo esa misma idea? Spielberg, el mítico director que como todos sabemos estuvo a cargo de la primera y segunda película de la franquicia, dice que hizo Jurassic Park como una carta de amor a todos los amantes de los dinosaurios. I want to make a movie for all those dinosaur lovers. Jurassic Park wasn't a monster movie, it was a movie about animals. And that's what Michael Crichton had conceived in this amazing book he wrote. And all of a sudden, the second I read his book, I realized that we weren't dealing with monsters, and this was not going to be a genre of horror, science fiction, fantasy. Posta les recomiendo ver esta entrevista entera. Aparte de ser muy buena y muy interesante, da cátedra total de la filosofía detrás de la película. Se las dejo en la descripción, pero básicamente para redondear, Spielberg afirma no haber dirigido la película como una de monstruos. David Coeb, guionista de la cinta original y que recientemente trabajó en Jurassic World Rebirth, explicó en una entrevista con University of California Television que nunca permitieron llamarlos monstruos durante las etapas de producción. Esto es una declaración de intenciones clarísima. Y para rematar, Michael Crichton, el mismísimo escritor de la novela, estuvo directamente involucrado en el desarrollo del guión de la película. Ahora bien, mucho estuve hablando sobre las intenciones de las personas detrás de las obras. Es momento de ver si las obras plasmaron adecuadamente estos conceptos. En mi video anterior, muchos trajeron a colación una conversación de la novela que tiene a Hammond y a Wu como protagonistas, alegando que es en este momento donde se revela que nada en Jurassic Park es real. Sin embargo, esta secuencia busca algo muy diferente. Wu le dice a Hammond que los dinosaurios que tienen en el parque no son reconstrucciones perfectas y que son, entre comillas, animales nuevos con cierto grado de suposición genética. Le propone rediseñarlos para que sean más lentos o mansos, pero no lo dice con desprecio ni para justificar monstruos, sino como una advertencia científica. Wu intenta alertar que los animales actuales no son exactamente lo que el público espera y que podrían volverse más peligrosos por eso. Quiere rediseñarlos para que se ajusten más al imaginario del visitante. Y más encima, Hammond le dice que no, que su objetivo siempre fue que sean lo más reales posible. ¿Ven lo que digo? Esto
denota todo lo contrario a los que quienes defienden que no son dinosaurios buscan demostrar. Si bien Wu menciona que nunca van a ser exactamente iguales a como fueron los que existieron en el pasado, esta afirmación no viene con la intención de justificar incongruencias en el diseño, sino que es un comentario a cómo nunca vamos a saber cómo se veían los dinosaurios, porque hay información que se pierde en el registro fósil, tal y como sucede en la vida real. Dicho de otro modo, una cosa es plantear que los dinosaurios del parque tienen ciertas diferencias mínimas con los dinosaurios del pasado, y otra muy distinta es afirmar que son criaturas completamente diferentes. ¿Quiere reemplazar todas las cepas actuales de animales?, preguntó Hammond. Sí, eso quiero. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo con ellas? Nada, salvo que son dinosaurios verdaderos. Eso es lo que le pedí, Henry, dijo Hammond sonriendo. Y eso es lo que me diste. La conversación prosigue. Pero Henry, ¿vamos a tener otra de esas discusiones abstractas? Sabes que me gusta mantener las cosas sencillas. Los dinosaurios que tenemos ahora son reales y... Bueno, no exactamente, lo interrumpió Wu. Recorrió la sala de punta a punta y señaló los monitores. No creo que nos debamos engañar. Aquí no hemos vuelto a crear lo pasado. Lo pasado ya no está. Nunca se puede volver a crear. Lo que hemos hecho es reconstruir lo pasado, o al menos una variación sobre lo pasado, una versión de lo pasado. Y estoy diciendo que puedo hacer una versión mejor. A los que les interese y tengan la novela a mano, esta conversación se da en el capítulo versión 4.4 de la tercera iteración de la novela. En la edición que tengo yo de la novela, esto es a partir de la página 150, desconozco si es así en todos los casos, pero si se van al índice y buscan el título versión 4.4 lo van a encontrar. En esta misma parte de la novela, la narración describe a los dinosaurios como viejas fotografías retocadas, básicamente iguales que el original, pero en algunas partes reparadas y emparejadas. De este modo, la novela busca plantar la semilla del debate sobre la veracidad de los dinosaurios, algo muy similar a lo que plantea la paradoja del barco de Teseo, de la que ya hemos hablado en el canal alguna vez. Sin embargo, el debate no gira en torno a si son dinosaurios o no, sino a qué tan apegados a la realidad pueden hacerlos. Sí es verdad que en un momento Wu afirma que, entre comillas, no son reales, pero lo dice más bien como una forma de hacerle saber a Hammond que siempre tuvieron el poder de hacer lo que quisieran. Y aún y con todo esto, con las limitaciones que se presentaron, queda bastante claro que la filosofía tras la creación de estos animales siempre fue apegarse lo máximo posible a los de verdad, tanto dentro como fuera de las páginas. De este modo, Henry Wu no está diciendo que no son dinosaurios, está diciendo que no pueden hacerlos exactamente iguales a como eran en el pasado, pero eso no hace que dejen de serlo. Reconstruyó el pasado, no lo modificó, hizo un remake, no un reboot. Es una conversación de índole filosófica. Además propone modificarlos para que se ajusten al imaginario colectivo, lo que deja entrever de mejor modo que el punto de reconstrucción que habían alcanzado era muy exacto. Wu quiere modificarlos, pero el resultado que tuvieron hasta ese momento eran dinosaurios. Recalco que esto es algo que pasa en la vida real a la hora de representar fauna prehistórica, incluso dentro del material académico. Wu está aludiendo a este hecho, lo cual es algo muy acorde con lo que es la ciencia en general. Cuando un paleoartista se pone a dibujar a un dinosaurio, normalmente tiene que inventar elementos como el color, por ejemplo. Y esto es lo importante. Cuando hablo de buscar una filosofía similar a la que manejaba Crichton, no me refiero a limitarnos a criaturas salidas de un paper científico, sino a que se note un esfuerzo por traernos dinosaurios que no respondan a un estándar estético que conforme al público. En Jurassic World, la del 2015, la conversación de la que hablamos es readaptada y reinterpretada, pero con Wu y Masrani. Sin embargo, el enfoque es diferente. Ahora Wu no propone cambiar a los dinosaurios cercanos a lo real por bichos comerciales que se ajusten al público general, sino que le explica a Masrani que es exactamente lo que estuvo haciendo todo ese tiempo. No son la misma escena ni buscan denotar lo mismo, aunque la segunda encuentra inspiración en la primera, y esto nos habla de un cambio de filosofía radical en la saga a partir de Jurassic World. El comportamiento de los dinosaurios es otro punto. La secuencia donde la tiranosaurio más joven se come a Ed Regis es un gran ejemplo. Se ve un comportamiento de depredador. Analiza la situación, juega con su presa, básicamente como lo haría un gato. O bueno, similar. Los dinosaurios en las páginas, si bien son brutales y producen muertes horribles, no son sádicos. Esa agresión es violencia animal justificada narrativamente, no un recurso grotesco. La T-Rex huele, olfatea, se mueve lento antes del ataque, pero no hay sadismo, hay instinto biológico a lo mucho. Los momentos de tensión nacen no del poder del animal en general, sino del contexto y de la narración, que es muy buena. Incluso los velociraptores, que sí, al estar dotados de inteligencia superior a la media por la narrativa, tienen comportamientos que podrían parecer sádicos, pero realmente no es tan así si lo analizamos un poco. Si bien es cierto que Muldoon
teme profundamente a los velociraptores al punto de pedir lanzacohetes y afirmar que son muy difíciles de matar debido a su sistema nervioso distribuido, la aposta es que nunca se los llama indestructibles ni inmortales. Se trata de precaución táctica, no de una exageración narrativa. Muldoon era jefe de seguridad, su trabajo es planificar para el peor escenario, no describir monstruos mitológicos. Esto habla más del carácter de Muldoon como personaje que de los raptores en sí. Tampoco dice que sean sádicos, esa es una proyección humana. También dice que matan incluso cuando no tienen hambre, lo cual ocurre con animales reales como delfines, orcas o gatos. No implica crueldad, sino comportamiento de depredador social avanzado, a diferencia por ejemplo de la Indominus, que mataba por deporte y vivía por y para eso. En ningún momento se retratan como criaturas malvadas, sino como peligrosos e inteligentes. Los raptores son tratados como animales complejos, no como villanos. Muldoon habla desde la lógica de seguridad, no desde un discurso monstruoso. Igual y entiendo que el tema de los raptores es uno en el que Crichton se tomó ciertas licencias y que para el ojo general esto sea razón suficiente como para tacharlos de monstruos, pero creo que fue más una declaración de intenciones para romper esquemas y no hacerlos ver como animales toscos y tontos, ya que era común de la década del 80 para atrás que representen a los dinos de este modo. Incluso en las libertades creativas habían ganas de ser disruptivos y no de simplemente seguir esquemas preestablecidos. Ya dentro de las pelis podemos ver cómo se hace hincapié constantemente en mostrarlos como animales y no como criaturas del Averno. La escena de Alan y los niños en el árbol con los brachiosaurios o la de la Triceratops enferma son buenos ejemplos. Ya ni hablar de la segunda peli que, si bien nunca me terminó de gustar del todo, perdona a quien corresponda, es innegable que mantiene bien esta forma de elaborar a los dinos como animales, tanto en lo visual como en lo etológico. Incluso las escenas de caza, como la del escape de Roberta, la del dilofosaurio matando a Nedry o la de los raptores en la cocina, a pesar de ser secuencias tensas y con un enfoque en el suspenso y terror, muestran a sus respectivos bichos comportándose como depredadores y no como asesinos alevosamente malévolos. Lo que dije de los raptores en las novelas se aplica a estos también. Hay una propuesta narrativa y visual que busca mostrarlos de modo intimidante e inteligentemente peligrosos, pero sin dejar de retratarlos como animales con una inteligencia similar a la de las orcas cazando, por ejemplo. Entonces sí, son animales hechos en un laboratorio, pero animales a fin de cuentas. Igualmente, y por fuera de que el comportamiento de los dinosaurios tiene un sentido explicable en lo entre comillas natural, y no es que son monstruos, el enfoque de la narrativa claramente busca posicionarlos como bichos peligrosos. En su momento, por allá de los años 80, los dinosaurios eran vistos como criaturas incapaces que se extinguieron por estar poco adaptados. Es decir, bichos torpes y gigantones, al menos en lo que respecta a la visión general cultural. Por lo tanto, romper con el status quo de los dinosaurios, de cierta forma, era representarlos como criaturas gráciles e inteligentes. Actualmente, la visión cultural se pasó al otro extremo y la idea general que se tiene de los dinosaurios es que son criaturas monstruosas y muy peligrosas, cuando en realidad no eran distintos a cualquier animal y no tenían esa pinta diabólica que muchos medios aún siguen mostrando. Creo que estaría bueno que la saga que logró romper estereotipos hace más de 30 años lo vuelvo a intentar. Entonces, ya tenemos claro que son animales y no asesinos en serie. Pero, ¿qué pasa con las reconstrucciones? Como referencié antes, tanto en la primera peli como en la primera novela, se buscó apegar los diseños lo máximo posible a lo que se sabía y se creía cierto por ese entonces. Consideramos libertades creativas, cosas como el dilofosaurio escupiendo veneno, el velociraptor siendo un animal particularmente inteligente, el carnotauro con capacidad de camuflaje de los libros, las patas elefantescas del triceratops o el brachiosaurio sosteniéndose en sus dos patas, ya que fueron hechos adrede. Por otro lado, cuestiones como los terópodos careciendo de plumas, los velociraptores siendo en realidad de Deinonychus, los labios de la tiranosaurio, entre muchas otras cosas, no las tomamos como libertades creativas, puesto que no son de carácter intencional y tienen más que ver con limitaciones del conocimiento de la época. He de decir que las licencias creativas me parecen muy bien empleadas en estos casos. La del dilofosaurio siempre me gustó mucho, porque fue una idea que Michael implementó para justificar por qué la fuerza de mordida del animal era tan reducida para su tamaño. Le dio una característica que es presuntamente imposible que quede registrada en un fósil y que resulta congruente con la anatomía del bicho. De paso aprovecha para explicar que al desextinguirlo, los científicos del parque descubrieron esa habilidad y cómo, al menos dentro de la lógica de las novelas, el clonar a los dinosaurios podría ayudar a encontrar piezas faltantes del rompecabezas que es la reconstrucción de fauna prehistórica. Para mí es una genialidad. O sea que en las novelas, lejos de la lógica de Jurassic World, lo de que son clones se usa como un impulsor de las reconstrucciones y no como una muletilla para justificar diseños que conformen la visión cultural. Es decir, Michael Crichton en su investigación encontró algo que no tenía sentido en el dilofosaurio, que hoy por hoy sabemos que sí tiene sentido, pero en ese momento no, y decidió darle una característica no solo desde su costado
lado creativo, sino para justificar un hecho de la novela y para reafirmar la fidelidad de las reconstrucciones en la diégesis de la narrativa. Está buenísimo, o sea, refuerza más el hecho de que Crichton sí se informó para hacer las reconstrucciones. Quizás el caso más resonante es el de los carnotauros de las novelas. En El Mundo Perdido... No, ese no. Bueno, en El Mundo Perdido, la segunda novela de Jurassic Park, Crichton introduce un par de Carnotaurus con la capacidad de camuflaje, lo que es un giro narrativo único. Pero esa escena está escrita como una anomalía biológica, no como una justificación para transformar a todos los dinosaurios en criaturas con superpoderes. De hecho, los protagonistas se sorprenden al descubrir esta capacidad y se queda ahí, no pasa a mayores. De todos modos, Crichton lo usa para explorar el qué pasaría si la ingeniería genética tuviera errores imprevistos, no como una licencia para crear híbridos y enfocar la narrativa en torno a ellos, como pasa con la Indominus o el Scorpius. Además, este elemento nunca se vuelve a mencionar en la saga, ni en películas, ni en otra pieza de literatura oficial. Fue un caso excepcional para explorar el peligro de alterar genéticamente animales sin control. No habilita convertir a toda la fauna jurásica en monstruos al azar. Lo mismo ocurre con las pelis y los detalles que mencioné, como las patas de la Triceratops o la postura del Brachiosaurio. Son reconstrucciones incorrectas, pero que resultan mínimas. Se dan en dosis reducidas y no arruinan ni la reconstrucción total del animal, ni la filosofía bajo la que se realizó la historia. Incluso, en el caso de la Triceratops, podría encontrar explicación en limitaciones técnicas con respecto al animatrónico, pero bueno, eso ya sería suponer demasiado. La cosa no es erradicar o satanizar las libertades creativas. Hasta los documentales las emplean a veces porque son inevitables en obras literarias o audiovisuales. Reconstruir mal a un dinosaurio no hace que la obra sea mala, pero sí es importante ver a lo que apunta y qué promete. El tema es ver cuánta cabida le va a dar uno a estos elementos en su obra y, claramente, Jurassic Park en sus inicios las mantenía como condimentos congruentes en su narrativa, pero priorizando la ciencia y el desarrollo ingenioso de las ideas, lo cual no desvía el foco de la representación y comportamiento animal de los dinosaurios presentados. Me parece importante tener en cuenta otro factor que influyó sobre, o más bien sobre el que influyó Jurassic Park, sobre todo si hablamos de la primera película. El impacto cultural que tuvo la obra, tanto para el mundo del cine como para el mundo de la paleontología, es innegable. Generó un movimiento que puso de moda a los dinosaurios, más de lo que ya estaban, y los posicionó en la cima del foco popular. Como mencioné anteriormente, no fue sino hasta la salida de la película que la cultura pop empezó a ver a los dinosaurios como lo que la ciencia sabía que eran en ese momento, y no como criaturas torpes. Trajo a la mesa el tema de las aves, incluso hizo que se dejara de representar al tiranosaurio de forma erguida, muy parecido a un canguro, y lo empezaran a ver con una postura más adecuada. Esto por mencionar algunas cosas que parecen boludeces, pero que supusieron un cambio de paradigma para la visión cultural. Si bien, y como ya exploramos, el factor ficcional estaba presente, siempre preponderaba el objetivo de traer a la gran pantalla dinosaurios que rompieran esquemas. Ese factor fue quedando hacia un lado con la salida de las películas de World. Ahora el objetivo no es romper esquemas, sino cumplirlos para pegarse a una visión del público. Si Jurassic World del 2015 hubiera entendido esto, quizás hubiéramos visto una trama muy diferente, con elementos correspondientes a descubrimientos posteriores a Jurassic Park. Antes se notaba un esfuerzo por parecerse a las reconstrucciones reales. Ahora parece que se esfuerzan por distanciarse de ellas. Repito por enésima vez que soy consciente que el hecho de que sean dinosaurios comerciales está justificado en la diégesis de la peli, pero recuerden que estoy hablando a nivel conceptual. En este caso no me sirve que me expliquen que Henry Wu lo fabricaba así a propósito, porque no modifica el hecho de que se decidió encarar la historia por un costado más alejado de la búsqueda de disrupción cultural. Wu no es real, es un instrumento narrativo en forma de personaje que los escritores utilizan en la historia para explicar por qué el estegosaurio tiene la cola caída, por decir algo. Creo que la frase "esas cosas no son dinosaurios" se usa como arma de defensa cultural y o narrativa con el único propósito de tapar incoherencias. Es un escudo que a los escritores actuales o a los que están a cargo del marketing de la saga les conviene tener a mano, porque de ese modo pueden implementar y justificar elementos atractivos y estéticos sin tener que preocuparse por las explicaciones. Lo mismo pasa en redes. No es secreto para nadie que el público de TikTok tiende a ser particularmente reaccionario, no muy profundizador y se compone mayoritariamente de niños. Esto último no es necesariamente algo negativo, pero sí nos ayuda a entender por qué se malentendió tanto. Al tipo de terror que se expande en estos círculos no le sirve tener animales, le sirve tener algo más. La frase "esas cosas no son dinosaurios" ayuda al espectador a imaginar qué son si no son dinosaurios. Y eso asusta.
Además del hecho tácito de que decir que la saga de dinosaurios por antonomasia en realidad no tiene dinosaurios es bastante atractivo y va a traer bastantes visitas. Y la verdad, es bastante ingenioso si lo piensan, pero el problema es cuando se toma esta frase y se la asocia de forma tajante con las novelas y con la filosofía que viene presentando Jurassic World como franquicia. A esto sumémosle que el contenido que se crea alrededor de las novelas la dejan parada como un libro excesivamente sombrío y oscuro, y nos da como resultado un mito popular que hace parecer que las novelas apuntan a algo a lo que no apuntan, o no al menos del modo en que sugiere esta parte de la comunidad. También hay una problemática con el sentimiento de pertenencia de por medio. Mucho fan de la saga que no leyó las novelas, que por cierto no tiene nada de malo no haberlo hecho, muchas veces busca la aprobación de la comunidad alegando su saber sobre estas, incluso sin haberlas leído. Esto cobra más sentido cuando nos damos cuenta que el público objetivo actual de la franquicia está más centralizado en los niños y es, por consecuencia, el público que más consume el contenido de esta saga en redes, nos guste o no. Siempre existen excepciones y no quiero extralimitar a nadie, pero no creo que un pibe de 10 años con acceso ilimitado a estímulos constantes en internet prefiera leerse este choclo de más de 400 páginas con un tipo de léxico casi académico que ir a verse un video de 5 minutos con imágenes llamativas. Recalco que con lo que digo no busco subestimar al público infantil. Lo que digo es que justo el formato de la novela de Jurassic Park es un tipo de contenido al que ese tipo de público no suele apuntar y que quizás también está bueno que no apunte porque a fin de cuentas creo que la novela se disfruta mejor con cierta edad. Yo mismo, que desde muy chiquito soy súper fan de la fauna prehistórica, más específicamente de los dinosaurios, y que posteriormente conocí Jurassic Park después de ver las 3 películas, y cuando conseguí acceso a las novelas, como con 9 o 10 años, las empecé a leer y... Después ya más de grande la volví a agarrar como con 17, 18 años, e incluso entonces me supuso una lectura algo tosca, aunque no quita que me haya encantado. Pero bueno, esto es un factor más personal, cada uno tiene ritmos distintos en este aspecto y repito, no tiene nada de malo no haber leído las novelas, no te hace menos fan. Lo que sí, si no las leíste y la única información que tenés es vía videos de internet, procurá argumentar desde esa posición. Pero bueno, volviendo al tema, es lógico que la masificación y malinterpretación de la frase venga de la mano con un grupo demográfico impresionable que va a encontrar más atractivo pensar que los dinosaurios en Jurassic Park son monstruos misteriosos que entender que son animales transgénicos que dan miedo por la construcción ambiental de la historia. Y tampoco podemos ignorar el hecho de que, al ser niños, probablemente su mayor referente de la franquicia sea Jurassic World, películas a las cuales sí les queda más la bota de esas cosas no son dinosaurios. Por lo tanto, se entiende perfectamente de dónde nace la confusión. Es por eso que, en el contexto de la franquicia al menos, es más probable que un Ultimasaurus le parezca más atractivo a un niño que entender los patrones de caza de un terópodo. Esto no quiere decir que los niños sean tontos o que no puedan percibir la riqueza narrativa en estos temas. Tampoco invalida su opinión. Pero existe una diferencia con el consumo y en el modo en que se presenta dicho consumo en los medios en relación al rango etario, y eso no tiene nada de malo, pero sí marca una diferencia. De todos modos, sí es propicio intentar no repetir hasta el cansancio memes de internet o frases reductivas a modo de mantra como si fueran la realidad. Corremos el riesgo de caer en el reduccionismo y malentender por completo un mensaje. Y si se va a opinar de un tema del que no se sabe del todo, tratar de informarse o, aunque sea, no hacerlo desde una posición de conocimiento total. En resumidas cuentas, miren los videos de terror analógico como lo que son, piezas fan-made que toman un aspecto de la novela, pero no su totalidad. Lo mismo se aplica a videos con claras intenciones sensacionalistas de cara a las secuencias de las novelas. No es tan mal per se, a mí me encantan personalmente, pero es sano desarrollar un criterio propio y no quedarse con la catchphrase de moda. Entonces, ¿esas cosas son dinosaurios? En lo que a mí respecta, los animales transgénicos presentados en Jurassic Park sí son dinosaurios. Quizás no son la representación más accurate viéndolas con los ojos de la contemporaneidad, pero hubieron ganas y trabajo para acercarse lo máximo posible y, al menos para la época, representaron un cambio de paradigma que desafió la errónea visión cultural. Decir que algo no es un dinosaurio no autoriza a tratarlo como monstruo, al menos dentro del contexto de Jurassic Park. Hay diferencia entre construir ficciones imaginativas y bien pensadas bajo la intención de complementar, con abandonar el concepto original apegado a la biología que inspira la narrativa. Que de nuevo, ninguna de las dos tiene nada de malo, aunque sí resulta chocante ver el abandono total de esta idea en favor de algo más tradicionalmente comercial en una saga que inició con un propósito diferente que desafiaba lo establecido. Espero haberme explicado bien con los puntos expuestos. Realmente no quería quedarme con las ganas de dedicarle un video a este tema. Si te gustan los monstruos ficticios y no te llama la idea de ver dinosaurios realistas en ficción,
está perfecto. A mí me re gustan las historias de monstruos y la fauna ficticia, creo que lo dejé claro bastantes veces en el canal. Sin embargo, creo que hay que saber qué pedirle o qué esperar de según qué obras. Como planteé en el video sobre los híbridos, quizás si, a diferencia de lo que nos hayan querido hacer pensar últimamente, Jurassic no se trataba de monstruos crueles y clonados, sino sobre animales y sobre romper con lo establecido. Y quizás, si hoy hay gente que elige pensar así, es porque resulta más fácil. Pero más fácil no siempre es mejor. Con todo esto dicho, aprovecho para invitarte a seguirme en mis redes, que las dejo en la descripción. También leer las fuentes y links que me ayudaron a armar este video y a ver otros videos de mi canal que te estoy dejando ahora en pantalla. Apoyen el video con un like, una suscripción, una compartida y todo eso que decimos los creadores de contenido. Gracias por ver, yo fui Rayo